Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y estaremos estudiando esta semana Muerte en un mundo pecaminoso. Y es la lección 2 para octubre 8 del 2022. ¿Nos diriges en oración, Clara Mercedes? Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias. Gracias por tu amor, tu bondad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en este mundo pecaminoso en que vivimos. Ayúdanos a entregar nuestras vidas a ti cada día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Clara, me gusta mucho la ilustración que se utilizó presentando la serpiente mordiendo aquí el talón de la mujer, que nos lleva a Génesis. Y allá es que nos vamos para estudiar este tema. ¿Lo puedes leer? Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es decir, Clara, que la muerte viene como consecuencia de la desobediencia. Y ocurren una serie de eventos que trae entonces la muerte como el desenvolvimiento natural de lo que está ocurriendo. Esta realidad humana está asociada entonces con el pecado y la rebelión. ¿Tú eres una mujer rebelde? A veces. La rebeldía, Clara, que estamos hablando no es de la que tú te refieres. Es rebeldía en contra de nuestro Creador. Cuando le indicamos a nuestro Creador que no queremos saber de Él, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que queremos independencia, que no estamos interesados en someternos a seguir su voluntad. Y esta historia la encontramos registrada en Génesis 3. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: de veras ha dicho Dios, no coman de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí está la trama completa, Clara Mercedes, de lo que está ocurriendo. Y esta trama de lo que está ocurriendo está hablando de tres personajes que están en conflicto el uno con el otro: la serpiente, la mujer y Dios. El hombre estaba allí presente, pero él estaba calladito, como medio mojigato, como que no tenía nada que decir ni que opinar. ¿Se parecía a mí ese primer hombre, Clara? Yo creo que no, porque tú hablas demasiado, Johnny. Gracias, Clara Mercedes. Sigamos la historia entonces después de escuchar tu opinión acerca de este servidor que habla demasiado. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Clara Mercedes, lo primero que queremos enfatizar es el verso 6, donde dice la primera acción que hace la mujer después de ella comer. ¿Puedes volver a leer esa frase? Y también dio a su marido que estaba con ella. Johnny, eso es bien importante, porque yo había escuchado por muchos años que Eva, de rebelde,
y de mal portada se había ido sola y abandonó a su esposo. Y por haberse ido sola y abandonar a su esposo, por eso pecó. Pero aquí vemos que estaban los dos juntitos. Dice la Biblia que él estaba con ella. Clara Mercedes, este hecho habla de sexismo. Y ese sexismo del cual estamos hablando quiere visualizar a la mujer como la promotora, que ciertamente lo fue, pero el pedacito importante es que quiere visualizar al hombre como víctima inocente. Y esto sería semejante al caso de digamos que en vez de comer del fruto, la mujer y el hombre van a robar a un supermercado o una gasolinera, a la caja fuerte del lugar. Y el hombre está presente mientras la mujer negocia que le den el dinero de la caja fuerte. Y el hombre está calladito todo el tiempo. Al lado de ella. Al lado de ella, presente. Y al salir, entonces, le reparte parte del dinero y siguen caminando. En la ley, el hombre es tan culpable como la mujer. Ambos son igualmente responsables. Y además debemos recordar que fue al hombre que le dieron la instrucción de no comer del fruto. Esta instrucción se le dio antes, de acuerdo al capítulo 2, donde está la historia segunda de la creación. En el capítulo 1 está la primera historia. En el capítulo 2, donde se le habla de no comer de este árbol, se le dijo al hombre antes de crear a la mujer. Así que el hombre tenía una responsabilidad doble. El primero que escuchó y además el compañero que debía como igual ayudar a su igual, a la mujer, a luchar contra esta tentación y contra este propósito. Clara Mercedes, ¿qué parte de la historia es la que más te gusta a ti? Si es que hay algo que se puede gustar de la historia. ¿Qué parte te gusta? Bueno, hay dos cosas que son muy interesantes y que a mí me gustan. Número uno es que él estaba con ella. Y esa técnica que ha usado la sociedad en general, no todos, pero la mayoría, de querer humillar a la mujer y decirle, lo he escuchado tantas veces, por culpa de la mujer estamos como estamos, porque la mujer comió el fruto. Entonces se ha usado esta historia mal interpretada para poner la mujer como la culpable y causante de todos los males del mundo. Y ha sido una de las razones por la cual se tiene a la mujer subyugada. Entonces, la otra es cuando dice que no coman porque van a morir. Y la serpiente le dice, van a saber el bien y el mal. Eso es tan interesante, Johnny, porque después vemos que cuando se reúnen Dios, la Trinidad, y dicen, el hombre y la mujer son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Así que tú quieres provocarnos de verdad. Sí, porque Johnny, ¿cuál es mi nombre? Clara Mercedes. Yo soy muy clara. Mercedes, mira, a mí me encanta la idea de libre albedrío. Lamentablemente muchos seres humanos, dirigentes de iglesia y padres de familia, tienen gran dificultad con el libre albedrío. Y compañeros y compañeras, amigos, amigas, en toda organización y relación humana, hay problemas que queremos coaccionar, decidir por el otro y obligar al otro a que haga y que sea como yo. Dios pudo haber creado al hombre y a la mujer sin la capacidad de desobedecer. Pero Dios creó la capacidad de elección. Y esta capacidad de elección aparentemente es la clave del propósito de Dios. ¿Por qué digo aparentemente? Porque no se le habla de ello. Pero uno tiene dos opciones. Imaginarse a Dios sorprendido por causa de lo que ocurrió y totalmente tomado fuera de lugar, o se puede imaginar a Dios sabiendo que esto puede ocurrir y que era muy probable que ocurriera,
y que de todas maneras le da libre albedrío a los seres humanos. ¿Cómo tú te imaginas a Dios? ¿Te había hecho un plan Dios anteriormente al pecado para las consecuencias del pecado? La respuesta es sí. Así que la respuesta es Dios imaginaba y sabía y levantó un plan y de todos modos creó al ser humano con libre albedrío. ¿Quién es el que más sufre en el plan de salvación y en lo que ocurre por la entrada del pecado, Clara? ¿Quién es que ¿Nosotros? sufre? No, Clara. Bueno, Él. Él es el que más sufre porque Él es nuestro Padre. Y al igual que nosotros sufrimos ver a nuestros hijos sufrir, Él sufre al vernos sufrir. Johnny, y algo muy Y no interesante. solo eso, Clara, espera, antes de lo interesante. Sí. Además de eso, Jesús muere por nosotros. La divinidad muere por la humanidad. Y para nosotros la muerte es algo diario. Diariamente hablamos y sabemos de alguien que ha muerto, alguien que han matado, porque somos humanos, que el estudio de la lección de este trimestre nos está enseñando cómo es que ocurre la muerte y cuál es la naturaleza de la muerte. Es algo normal en este sistema de cosas, pero para Dios no es normal. Para Dios es totalmente fuera de las posibilidades. No hay posibilidad en Dios de morir. Pero Dios rompe el orden del universo y la física divina para irrumpir en la vida humana y morir como nosotros. Dios es el que más sufre en el plan de la salvación y en esta aventura de libre albedrío. Y de todas maneras, da libre albedrío. Tú y yo, y todo el que cree en Dios, debe respetar el libre albedrío de todos, aun cuando no podamos entender por qué toman las decisiones contrarias a lo que es mejor. Porque es muy fácil, Clara, obligar a los niños. Son pequeños. Son pequeños. Pero si usted obliga a los niños continuamente y no les enseña a tomar decisiones por ellos, ¿qué va a suceder cuando ya no estemos nosotros presentes para obligarlos? No van a saber cómo tomar decisiones. Se van a dejar llevar por lo que otros digan. Exacto. Es peor. Es peor porque los hemos educado a que la persona que se siente en control, que en el caso en el hogar somos los padres o los abuelos, los o los enseñamos tíos, a obedecer sin razonar. Exacto. Y ese es el problema. Si tú todo el tiempo estás decidiendo por la criatura, lo que le estás enseñando es a someterse. Y se van a someter al que esté en autoridad. Y cuando tú no estás presente, van a preguntar quién es que está en autoridad en este contexto. Y esto ocurre inconscientemente, Clara Mercedes. Johnny, algo muy interesante que quiero mencionar es que muchas personas tienden a decir que por la mujer estamos así, que entró el pecado. Pero eso no es verdad, porque antes de Eva comer del fruto, Satanás primero, Lucifer, había entrado en pecado. Ok. Tienes toda la razón. Eso es muy cierto. Vamos a leer para seguir con respecto a qué quiere decir morir. Leamos entonces Salmos 115. No alaban al Señor los muertos, ni cuantos desciendan al silencio. La Biblia compara la muerte con el silencio y con el dormir, estar inconsciente. Y esta inconsciencia incluye no tener la capacidad de alabar a Dios, lo cual nos indica que no están en el cielo, que no están en la presencia de Dios, porque cualquiera que vaya a la presencia de Dios, ¿qué va a hacer, Clara? Va a alabar a Dios. Eso está claro al leerlo en el libro de Apocalipsis y a través de toda la Biblia. Inclusive hay ángeles que están el día entero, las 24 horas del día y los 7 días de la semana y el año entero y todo el tiempo sin parar, ¿haciendo qué? Cantando, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y así continuamente alabando y sirviendo a Dios. Si los muertos no alaban a Dios porque están en silencio, quiere decir que estar muerto es como dormir, no estar consciente.
Y Juan 5, 28, 29 añade otro pedazo. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Así que hay dos opciones. Está la opción de salvación y está la opción de condenación. Pero todos vamos a resucitar. Va a ser al momento de la resurrección, al momento de la segunda venida de Cristo. Es decir, que todo el que muere queda en la tumba y el Espíritu de Dios que nos sostenía la vida regresa a Dios, como Eclesiastés 12:7 indica. Pero el ser humano, lo que es Johnny, lo que es cualquiera de nosotros al morir, Clara, entonces, no quería ponerte muerta, por eso no lo dije. Cualquiera de nosotros al morir, estamos inconscientes. Y no es así, sino hasta el momento de la resurrección, cuando regresamos a la vida y nuestro cuerpo es de nuevo transformado para vida, que es un milagro. Claro, si esto no fuera así, tendríamos que imaginarnos que, por ejemplo, hubiera un terremoto grande y nosotros morimos aquí en este momento porque nos cae el techo y los troncos que sostienen la casa, las vigas, y se acabó Johnny y Clara, se acabó Clara y Johnny. Entonces, si es cierto que cuando uno muere uno va al cielo, entonces, como nosotros estamos leyendo aquí la Biblia, pues ¿para dónde es que vamos entonces? Pues nos vamos al cielo, y entramos al cielo. Entonces, Pedro nos enseña el lugar que nos toca, nos dan el tour del cielo, nos enseña la morada que nos toca y pasan quién sabe cuántos años. Pero de pronto, Clara Mercedes, se va a escuchar entonces, si esto fuera cierto, que cuando uno muere uno va al cielo o al infierno, estamos hablando de los que le toca ir al cielo, se escucha entonces por los altoparlantes del cielo. Atención, atención, todos los humanos tienen que regresar a la tierra para ser resucitados. Todos los humanos regresen a la tierra y vayan a donde están sus cuerpos en la tumba. Los vamos a resucitar. Muchas gracias. Le damos 15 minutos para reportarse. Si tiene duda, llame al teléfono 411 de información aquí del Trono de Dios. Muchas gracias. ¿Qué te parece? muy interesante, Johnny Ramírez. Porque mira cómo dice la Escritura. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Johnny, qué claro está esto, ¿verdad? Así es, todos los seres Todos. humanos. Y mira las dos opciones. Y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. En ese momento es que viene el juicio, al momento de la resurrección. Y no puede ser que ya estaban en el cielo, porque entonces tienen que regresar a la tumba para entonces tener resurrección de vida. Es algo ridículo. No tiene consecuencia, no sigue una cosa a la otra. Así es, Clara Mercedes. Leamos entonces en Romanos el capítulo 5. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado. Claro, eso te gustó a ti, que no dice que fue por una mujer. Sigue. ¿Y la muerte? Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que las mujeres no pecan y la muerte no les toca, de acuerdo al texto. ¿O es que cuando dice hombres está la traducción debería ser humanos? Johnny,
Lo que sucede es que estas son las formas en que los traductores tradujeron del original, porque se supone que diga, O también como los griegos escribieron, porque ellos son igual de sexistas. Los autores de Romanos, el hermanito Pablo, era tan sexista como los de hoy. Así que lo escribe que la mujer se sienta incluida a la cañona, a la fuerza, obligada. por ejemplo, Johnny, en la lengua española, nosotros usamos el masculino para incluir a las mujeres. Por ejemplo, nosotros. Se dice nosotros cuando estamos incluidos mujeres y hombres. ¿Y por qué no decir nosotras y Exactamente. usarlo como inclusive? Y nosotras nos quedamos bien. Pero imagínate que digamos en una congregación que hay hombres y mujeres, porque todas nosotras estamos reunidas aquí. Entonces se ofenden, Se Johnny. ofenden los hombres, pero Se ofenden. porque no pueden imaginar que el femenino sea inclusive del masculino. Pero sí toman como natural que el masculino sea inclusive del femenino. Eso es así. Clara Mercedes, a ti sí te gusta perturbarnos. Léete 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí hay una transacción. Esto es una manifestación de lo que el Evangelio es desde una perspectiva transaccional. Esa no es la única perspectiva, pero es una perspectiva importante. Esta opinión, esta forma, fue muy exitosa en el mundo grecorromano, porque el mundo grecorromano hacían toda su cultura alrededor de la ley, de la Pax Romana, P-A-X, romana. Y esa Pax Romana garantizaba juicio y justicia y tribunal. Y el César era la Corte Suprema a la cual se podía reclamar su juicio, y así lo hizo Pablo. Pablo era muy buen romano. Él dijo, yo como ciudadano romano apelo a César. Sería como hoy en día decir, lleven mi caso a la Corte Suprema, porque es una cultura legalista. Y esa transacción en la cultura legalista tiene dos bandos, Clara. De un lado está quien lo produce. El ser humano. Exactamente. Entonces, al convertirse ¿Y el Hijo de Dios ¿Qué es lo que tiene el Hijo en de ser Dios? humano, ¿Qué es lo que tiene el Hijo de Dios? que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea, Él tiene la justicia y nosotros tenemos. El pecado. ¿Y cuál es el intercambio entonces? Pues que al Jesús venir a esta tierra se convirtió en humano y por ser humano ya estaba bajo la condenación del pecado y de la ley. Pero como Él resucitó, ahí tenemos, Johnny, el pasaporte y la seguridad de que somos hechos justicia de Dios en Él. Gracias, Clara. Justicia de Dios en Él. Nunca está en nosotros, siempre está en ¿quién? En Él. Y aquí esta traducción se supone que pongan Él con mayúscula porque se está refiriendo a un personaje y no a un objeto. Él y de la divinidad. y la de la divinidad debió haber sido en mayúscula, pero lo sabemos. Así se quedó. Nosotros hemos recibido la bendición de parte de Dios. Jesús, quien no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros. Y nosotros, que no conocíamos justicia, fuimos hechos justicia de Dios. En Él. En Él. Qué bendición, Clara, que tenemos esta transacción. Esta es una relación transaccional. Una transacción inmerecida porque no merecemos tanto amor, Johnny Ramírez. Bueno, esa es la manera convencional, vulgar, común de decirlo. Que los pecadores no merecemos el amor de Dios. Pero a mí no me gusta eso. No, a mí no tampoco. Porque aparte de eso, aunque no merecemos, pero somos sus hijos. Y así como nosotros le damos a nuestros hijos o a nuestros sobrinos, a los niños, le damos amor. ¿Por qué le damos amor? Es decir, Clara, en este vecindario muchas familias tienen hijos.
y muchas familias tienen nietos. ¿Cuáles nietos tú prefieres y pones primero? ¿Los nietos de esta casa o los nietos de la vecina? Los de esta casa porque son míos. Salieron de mí, Johnny Ramírez. Porque los hijos salieron de ti, los nietos salieron de ti en segundo plano. Y por eso es que Dios nos ama tanto a nosotros. Porque nosotros salimos de Él. Entonces, ¿merecen tus nietos que tú los ames? Claro que sí. Es que es una pregunta irrelevante. Porque tú jamás te preguntas si merecen o no merecen. Lo que tú te preguntas es cuánto le puedo dar, qué es lo que quiere. Así que les sugerimos a todos que visualicen lo que Jesús hizo de la misma manera como visualizan a Dios como Padre. Y ustedes como padres y como abuelos, ¿están dispuestos a hacer? Y no solamente padres, como tíos, porque hay muchas personas que no tienen niños. Gracias, Clara, por corregirme. Muy bien dicho. Como una persona que ama a uno que está creciendo, a un bebé. Perfecto. Estamos en de WhatsApp, un grupo que nos envían fotos de Rafaelito. Y no me atrevo a compartirlas porque no tengo permiso, pero son fotos preciosas de Rafaelito. Y no vamos a decir quién es Rafaelito, va a quedar así nada más. Y la razón por la cual los padres comparten esa foto es por lo que sienten por la criatura. Y los abuelos nos encanta enseñar fotos de nuestros nietos por lo que sentimos. ¿Y acaso usted es mejor padre y mejor abuelo que Dios? ¿Qué tú piensas, Clara? Claro que no. Pues léenos entonces el capítulo 3. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor Dios lo arrojó del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre y puso a querubines al oriente del jardín del Edén y una espada incandescente que se movía de toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Estos versos hacen extremadamente, como tu nombre, claro, que la razón, la causa de la muerte no es la transgresión moral. La transgresión moral la desobediencia a Dios hizo que Dios quitara su favor porque ya nosotros no queríamos, estábamos manifestando que no deseábamos tener esa relación y ese favor. Así que apartó al ser humano, a nuestros primeros padres, del acceso al árbol de la vida. Pero fue el cambio de dieta, la ausencia de los alimentos del árbol de la vida que causan la muerte. Así es, Clara Mercedes, que enseñamos como adventistas del séptimo día el fisicalismo. Es decir, que no tenemos un espíritu que sea nuestro, sino que el espíritu que esté en nosotros es de Dios. Y regresa a Dios quien lo dio, Eclesiastés 12:7, y que lo que llamamos vulgarmente alma, que es nefesh, no es otra cosa sino el cuerpo. Y cuando este cuerpo se destruye, hemos muerto y ya no podemos pensar, ya no hay mente. Y la importancia de reconocer esto es entender la importancia del cuerpo nuestro y de atenderlo mientras estamos en vida, haciendo lo mejor, comiendo la mejor dieta y viviendo de la mejor manera moral. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias.